Estamos de regreso con todo México y me da mucho gusto saludar en el estudio de Excelsior Televisión al diputado Fernando Zárate, que es integrante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores allá en San Lázaro. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarle. Buenas noches. Martín, un gusto estar aquí contigo. Buenas noches, buenas y lluviosas noches. Sí, y complicadas con este tránsito vehicular intenso. Sí, hay que tener mucha precaución al manejar y sobre todo al salir a las calles. Así es. Pues la pregunta inicial, diputado Zárate, tiene que ver fundamentalmente con esta medida que desde el año 2009 aplicó el gobierno de Canadá a todos los mexicanos que queremos entrar a territorio canadiense de solicitarnos una visa. Y ya son más de 3 años, va para casi 4 años de que tenemos que presentar visa, y esto ha generado una disminución en el flujo de personas que van de México a Canadá. Y se habla de que se está trabajando, de hecho el año próximo a principios vendrá el primer ministro de Canadá a México a una visita oficial. Ustedes se acaban de reunir con sus contrapartes, con los legisladores canadienses, en la 19ª reunión interparlamentaria con Canadá. ¿Qué se trató en esta reunión al respecto de las famosas visas? Bueno, me parece que tenemos buenas noticias para los mexicanos. La Cámara de Diputados está trabajando. Mi compañero Eloy Cantú, presidente de la Comisión, y Adriana González, entre muchos otros miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, tratamos específicamente el tema de la visa. ¿Qué es lo que queremos? Regresar a la normalidad. Hoy estamos en un estado pareciera ser como de excepción en un sentido internacional, porque la visa no debería ser la regla con Canadá. Más del 50% de las visitas de México a Canadá ha disminuido. Principalmente están afectados los estudiantes, los turistas, claro, y todo tipo de también empresarios y trabajadores temporales, por ejemplo, de maquinaria pesada, carpinteros, distintos tipos de oficio especializado por esta visa. ¿Por qué establece la visa Canadá? Bueno, pues porque distintas naciones utilizaban el asilo político, específicamente una norma que contempla la legislación canadiense, para no solamente entrar a territorio canadiense sin la necesidad de visa, sino que la protección de todo el Estado en seguridad social, servicios e incluso becas. O sea, un mexicano, como cualquier otro internacional de distintos países, por ejemplo, de Europa del Este, estaban viajando con el pretexto del asilo político a Canadá. Yo recuerdo que hubo una explosión, perdón que lo interrumpa, diputado Zárate, hace 10 años, 15 años, hubo una explosión de mexicanos, algunos incluso de escasos recursos, que se iban a Canadá y se quedaban trabajando y llegaban a tener un nivel de vida pues mucho mejor al que le podía ofrecer nuestro país a este tipo de mexicanos, ¿no? Pues parecía que tenían que estar becados. Es decir, que era mucho más beneficioso salir del país, de cualquier país, e integrarse a la comunidad canadiense vía asilo político para después transferir su estatus de asilo político a una regularidad, es decir, pedían la nacionalidad canadiense. Pero dentro de esos países que solicitaban, o nacionales de esos países que solicitaban esas becas o asilo político, el 10% única y exclusivamente era mexicano. Entonces tampoco existía razones suficientes. Vale la pena recordar que si un mexicano hoy pide una visa norteamericana, cuando menos 10 veces más se le pedía la visa canadiense como requisitos para otorgársela. Es decir, a uno le pedían los nombres de los hermanos, de los hijos, de los primos, casi hasta del perico. Entonces era excesivamente exhaustivo y era casi imposible de cumplir por parte de los mexicanos, y ni siquiera los canadienses habían tomado como referencia la visa norteamericana. Entonces, la buena noticia es, ¿se va a eliminar el visado? Hay una buena noticia. Nosotros le hicimos ver a los representantes canadienses, incluso desde antes que viajamos a Canadá, que si para febrero exista la visita del primer ministro Stephen Harper a México y no se anuncia la eliminación de la visa para recuperar el estatus de normalidad de socio estratégico. Yo no creo que a un socio estratégico se le pueda tratar con ese tipo de visas, ni mucho menos al empresariado, a los turistas o a los estudiantes que van precisamente a eso, a
no me parece correcto, no nos pareció correcto, y hay un compromiso para que durante 2014 nosotros esperamos que el aviso sea antes de la llegada de Stephen Harper a México. Perfecto. Se elimine. La visita es para febrero, ¿verdad? Es de febrero, 2014. sí, así es. De Stephen Harper. No solamente nos redujimos a ese tema, sino que también tratamos otros temas fundamentales para los mexicanos. Por ejemplo, las visas temporales de trabajo. Correcto. Han tenido distintos o han sufrido distintos problemas de naturaleza algunas ciudades del Canadá y demandan hoy trabajo de maquinaria pesada, electricistas, carpinteros, distintos tipos de oficios, que generamos las condiciones para que este tipo de trabajo se pueda dar más empleo para los mexicanos con mejores condiciones y sobre todo con la garantía que se les respete sus derechos y además que tengan un buen ingreso. Pero regulado, porque me imagino que ellos también pues ponen ciertos candados, ¿no? Y nosotros también, porque esa regulación es recíproca. Esto implica que va a haber derechos y obligaciones para ambas partes. Muy bien, sí. ¿Algo más que valga la pena mencionar de la interparlamentaria México-Canadá para pasar a la que viene el viernes, que es la México-Estados Unidos? Un tema fundamental, Martín, que es el TPP o el Acuerdo Transpacífico y el NAFTA o el TLC como lo conocemos en México. Correcto. Tenemos que dinamizar la región norte de América, es decir, la tenemos que convertir en la región económica más dinámica del mundo. Más de lo que es ahorita. Muchísimo más. Estados Unidos está creciendo al 1.8% y México está cerca del 1%. Canadá está mucho más dinámico y tenemos que aprovechar todas las condiciones, sobre todo cuando titanes como China, como India, como Indonesia están apresurando el paso en materia económica. Tenemos que llevar a cabo las distintas acciones para consolidar el mercado, pero sobre todo para dinamizarlo. ¿Desde qué punto de vista? ¿Única y exclusivamente mercantil, Martín? No. Hemos acordado que debe ser desde un punto de vista social. Correcto. Que debemos generar movilidad social para convertir a los ciudadanos mexicanos, norteamericanos y canadienses en la mayor clase media del mundo. Para que puedan consumir más, para que puedan ahorrar más y para que pueda realmente consolidarse el área de integración. Y sobre todo movilidad personal que nos interesa a todos. Perfecto. El próximo viernes 22 inicia la interparlamentaria, otra más, entre los legisladores de México y los legisladores de Estados Unidos. Una agenda históricamente complicada, una agenda históricamente compleja, la que une a los dos países. ¿Qué va a pasar en esta nueva reunión interparlamentaria? Una cosa es fundamental con la reunión interparlamentaria con Estados Unidos. Viene gente muy responsable y de gran nivel en Estados Unidos. Viene, por ejemplo, McCall, que es el presidente. Precisamente tú recordarás en Nueva York el acontecimiento del 9/11, que fue el derribo de las Torres Gemelas. A partir de ahí se crea una comisión, la Comisión de Seguridad. Viene el presidente de la Comisión de Seguridad, de apellido McCall. Viene el presidente de la Comisión de Appropriations, o la Comisión de Presupuesto, que significa ya, y vienen distintos legisladores, Ted Cruz, Ed Pastor, distintos trascendentales actores hoy en Estados Unidos con una característica. Hoy México tiene un acuerdo, el Pacto por México, por el que está funcionando correctamente el país. Y en Estados Unidos, históricamente, no ha habido mayor división de la que tienen actualmente entre los republicanos y los demócratas, y cómo se les cruza en medio el Tea Party. Y estos temas vamos a tratar, no solamente el tema de seguridad, el tema de educación. No es posible que en México estemos recibiendo tan pocos norteamericanos y canadienses en nuestro país para posgrados, maestrías, doctorados, todo lo que tiene que ver con científico y todo lo que tiene que ver con innovación. El panorama es muy positivo entonces para esta interparlamentaria México-Estados Unidos. El panorama es muy positivo para los mexicanos. Los tres partidos políticos mayores en México estamos con responsabilidad generando una agenda de manera conjunta con el Ejecutivo Federal. Nosotros sabemos que la relación internacional es aparte del Ejecutivo, pero nosotros la estamos complementando. ¿Con qué? Con la representación social, con nuestro verdadero trabajo, defendiendo los derechos de los mexicanos, y lo estamos haciendo con los parlamentarios norteamericanos y canadienses que desde hace mucho tiempo no se habían conjuntado de manera correcta, y eso esperan los mexicanos, que no se hable solo de ejecutivo, sino la representación nacional. Y además en momentos económicos muy complicados, sobre todo para Estados Unidos, y ni qué decir México, ¿no? Aunque Estados Unidos ya va de salida y el próximo año en México va a haber un gasto mayor, y nosotros pensamos que se va
va a reactivar la economía nacional, vamos a cumplir con los ciudadanos. Sin embargo, desde el PRD, y que quede muy claro, hemos cumplido en la modificación de normas, pero somos el contrapeso del Ejecutivo. Somos la oposición, pero una oposición responsable. Una oposición moderna que voltea a ver hacia el mundo. Nos inspiramos en otros países en la izquierda como en Brasil, Inglaterra, etcétera, y vamos a ejercer una oposición responsable y lo vamos a entregar cuentas a la ciudadanía como debe ser. Pues me gustaría que terminando esta reunión pudiéramos hacer un balance como lo hemos hecho esta noche con la reunión interparlamentaria México-Canadá. Diputado Zárate, le agradezco mucho y estamos en contacto para que nos platique cómo estuvo esta interparlamentaria. ¿Es viernes, sábado o nada más viernes? Solamente el viernes. El puro viernes aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de Excelente. México los vamos a recibir de muy buena gana, esperemos que con un muy buen clima y sobre todo con resultados a la ciudadanía. Perfecto, ya lo estaremos platicando. Muchas gracias. Le agradezco al diputado Fernando Zárate, que es integrante de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados y secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro. Vamos a unos mensajes, yo regreso inmediatamente para seguir recorriendo juntos todo México. Noticias que dicen más.